Me da muchísimo gusto de nuevo estar con ustedes. Qué bueno que se están cuidando. Pues se ha, pues ha aumentado más los días en que no podemos estar juntos, pero yo les mando un gran abrazo a todos ustedes, a los que toman mis cursos los lunes en la noche y los que los toman los viernes en la mañana. Los extraño y los extraño a muchos, pero vamos a conversar hoy. Esta noche vamos a conversar de un tema que estoy seguro que les va a gustar. Aprovechando los 500 años de la conquista de México que se conmemora, ya se están conmemorando, aunque debido a esta contingencia pues nadie habla de ello, pues, digo, no es momento, ¿no? Pero históricamente se están conmemorando, ¿ok? La fecha final, la fecha del triunfo de Hernán Cortés y la caída de la Gran Tenochtitlan va a ser o se va a conmemorar en agosto del próximo año, o sea, en el 2021. Pero hace 500 años, como los días de ahora, como el día de hoy, don Hernán Cortés se encontraba todavía como huésped bastante amigo del emperador Moctezuma. Aún no había habido ese roce que luego va a haber y que va a terminar tristemente. Bueno, pues debido a estos 500 años, yo quería conversar con ustedes de algunos mitos y de algunas leyendas que se han dado alrededor de dos de los personajes centrales, ¿okay? Que son Hernán Cortés y doña Marina Malincín, mal conocida y mal llamada la Malinche. Porque para empezar, al que le decían Malinche era a Hernán Cortés, no a ella. Era a él al que los indígenas se referían como el señor Malinche, ¿okay? Que significa una especie de todopoderoso. Por destrucciones del lenguaje y luego por leyendas y tradiciones que fue degenerando en que era ella, ¿okay? Pero para empezar, en el idioma náhuatl, Malinche es una palabra masculina, no femenina. Y no existe la Malinche, existe el Malinche, ¿okay? Es como dijéramos el silla, la silla. Entonces, fíjense cómo se fue desvirtuando todo. Para empezar, ahí empieza todo un problema, ¿ok? Y que seguimos arrastrando. Y los mitos que se dan, unos que son prohispanistas, que hablan de que no, que Hernán Cortés trajo aquí lo mejor, que trajo la cultura, ¿okay? Y otros que son proindigenistas, que es todo lo contrario, que destruyó una cultura que había, que era un genocida, un bandido, ¿okay? Y en medio de estas dos corrientes hay una mujer muy importante para la historia de México, que es precisamente esta señora Marina Malinalio Malincín, que sin ella, Cortés no hubiera hecho lo que hizo. En gran parte la conquista y el México actual se le debe a ella y no a Cortés. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar a analizar en estos 2 días que tengo con ustedes, en estos capítulos interesantes que vamos a ver, quiénes fueron ambos personajes y cómo se entremezclaron sus vidas y cómo influyen 500 años después en nuestra historia moderna, ¿okay? Y prueba de ello, de esta influencia, es que todavía México se encuentra muy dividido, ¿okay? Y no parece que nos vayamos a unir pronto, lamentablemente. Bueno, pero volvamos al tema. ¿Quiénes? Vamos a empezar primero, ¿okay? Por respeto al orden cronológico y no por ser machistas. Vamos a empezar primero por Hernán Cortés, ¿okay? Porque Hernán Cortés era mayor que doña Marina y empezó primero su vida física y también su vida política y después ella, ¿okay? O sea, por eso lo vamos a ver primero a él, no porque como es el hombre y a la mujer por pioja, no. Vamos a ver primero, ¿okay? Hernán Cortés. Hernán Cortés va a nacer en los últimos años del siglo XV, ¿okay? En el año de 1480 y tantos nace don Hernán Cortés, de una familia hidalga, ¿okay? ¿Quiénes eran los hidalgos? Desde la época de la Reconquista española, la palabra hidalgo la manejaban los españoles en el sentido de que eras hijo de algo o hijo de alguien.
Hidalgo es una descomposición de la palabra original que significa hijos d'algo, o sea, hijos de algo. ¿Okay? Es como las palabras que se fueron modernizando luego, y luego ese hijos de algo pasó a hijos d'algo y luego quedó a Hidalgo. ¿Okay? Ya en la época de Cortés, ya el castellano dominaba y se llamó Hidalgo, pero proviene del hijos d'algo o hijos de algo o de alguien. ¿Qué quiere decir eso? Que Cortés nacía de una familia que, si bien no era rica, pero tenía suficiente para vivir bien, tenía casas, tenía haciendas, y sobre todo lo que más les importaba a los hidalgos era tener un apellido conocido. Y ese fue el caso de Hernán Cortés. Desde que nace Hernán Cortés en la ciudad de Medellín, España, Medellín, de la provincia de Extremadura, en España, quizá conozcan por allá, su papá, don Martín Cortés, un señorón de primera, dicen que era un tipo muy estricto, muy duro, pero muy buena gente. Y la mamá de Hernán Cortés, doña Catalina Pizarro y Monroy, pues desde que nació un niño, desde que en la cuna, el papá, más que la mamá, principal, la mamá solo decía, lo que tú quieras, mi vida, aunque hoy así dicen los maridos, pero antes era al revés, ¿no? La mamá era la que, el papá era el que decía a qué se iba a dedicar el niño. Y desde la cuna le decía, mae, tienes cara de sacerdote, tienes cara de abogado, tienes cara de médico. ¿Okay? Eran las profesiones de categoría para un niño que nacía en una cuna hidalga. ¿Okay? Y en el caso de Hernán Cortés, se sabe que su papá, don Martín, desde que nació le dijo, este niño tiene cara de abogado, así que va a estudiar leyes. Y efectivamente, conforme fue creciendo Hernán, lo van a meter a la famosísima y nunca bien ponderada Universidad de Salamanca, que era manejada por los dominicos en ese entonces, para estudiar leyes. En aquella época, el estudiante tenía que vivir en la universidad, no como hoy que voy y vuelvo, no, o sea, y que voy tantas horas y vivo mi casa, no, tenías que vivir, vivías y convivías con los maestros, por eso se le llamaba el claustro universitario, porque estaban enclaustrados. Y como estaban enclaustrados, pues ahí vivían, convivían y aprendían mucho. Y Cortés lo mandan desde muy joven y empieza a estudiar. Al principio, miel sobre hojuelas, pero conforme fue avanzando de edad y de estudios, el joven Hernán se da cuenta que no le gusta la carrera de Derecho. No es lo suyo. Pero en esa época, llevarle la contra al papá, estaba duro. Estaba duro. En aquel entonces, el papá mandaba. Muy diferente que hoy que mandan solo los hijos. Pero en ese entonces, el papá le decía, aquí y cuidadito, me desobedezcas. Entonces Cortés aguanta un poquito más de tiempo, pero llega un momento que ya no le interesa estudiar. Y se sabe que se escapaba de la universidad. Era muy astuto, hay que reconocerlo. Brincaba los techos. Tenía 20,000 aventuras amorosas, hasta con señoras casadas. Varias veces lo expulsaron porque no llegaba a dormir. Y por los ruegos y por la categoría que se ve que tenía don Martín, lo volvían a aceptar. Pero esto era una constante. Una constante. Hasta que un día, el escándalo fue mayor porque Cortés se cae en el balcón de una señora casada, llega el marido y por poco mata al chavito, que era Hernán Cortés. Entonces, era un escándalo. Un escándalo. Un escándalo. Y entonces, es cuando entonces Hernán Cortés dice la verdad. Papá, no me gusta, no quiero seguir estudiando, no tengo esa vocación. ¿Cómo va a ser posible? ¿Y qué quiere ser? Pues yo quiero agarrar mi vida y aventurarme por los mares. ¿Cómo que por? ¡Ah, eres bandido! ¡Eres vagabunda! Y hay un disgusto muy grande entre el papá y don Hernán, y el papá lo desconoce. Pues si no estudias la carrera que quiero, haz de cuenta que no existo. Y tú y yo, y la mamá llorando, no, por favor, no. Y Hernán, pues si tú lo quieres, papá, no me gustaría, pero si así lo quieres, ni modo. Qué lástima que ya no me quieras, pero yo no puedo ir contra mi propia naturaleza. Pues lárgate de aquí, no te quiero ver. Y entonces Cortés llorando, él tal vez no, pero la mamá sí. Cortés pues tiene que irse. ¿A dónde?
La sangre de Hernán Cortés siempre fue una sangre muy liviana. Es decir, le gustaba la aventura, es decir, le gustaba la adrenalina, como que le encantaba eso. Y estamos hablando ya más o menos del año 1505, 1506, probablemente, cuando pasa todos estos acontecimientos. Ya América se había descubierto. ¿Okay? Gobernaba en España, para que nos ubiquemos en el tiempo, ¿okay? Acaba de morir la reina Isabel la Católica. Y gobernaba en España, no se le llama interino, se le llama regente, el viudo, el esposo de Isabel, Fernando de Aragón, que era el rey, que en una república se le llamaría interinato, en una monarquía se le llama regencia. ¿Okay? Porque realmente la que heredaba el rey como viudo consorte, como rey consorte, no heredaba el trono, sino que lo heredaba a sus hijos. En este caso, la hija mayor de Isabel, que era la princesa Juana de Aragón, que se había casado con el príncipe Felipe, el de la Bella Durmiente. No es ese, pero algo parecido. ¿Okay? Y vivía en Alemania. El príncipe Felipe era el hijo del emperador de Alemania. Pero había habido una serie de situaciones allá y el príncipe Felipe se había muerto en unas situaciones bastante comprometedoras, y ella se dice que ella estaba tan enamorada de su marido que al morir y traer el cadáver de su marido joven, ella enloquece. Hay varias obras, como se llama aquella obra que se llama La reina que enloqueció de amor, Juana la loca. Es una película española muy buena, muy apegada a la historia, que se llama Juana la loca. Ya tiene algunos años esa película, pero muy buena si la quieren conseguir. En donde se ve como ella, cuando ve al marido muerto, enloquece. ¿Okay? Claro, el marido le era extraordinariamente infiel, pero ella lo amaba. Entonces, al quedar ella como que pierde la cordura, ya no era digna, no podía ser una digna reina. Y de eso se agarra el papá para decir: mi hija no puede reinar, está mal de la cabeza. ¿Okay? Voy a reinar yo, mientras crece el heredero real. El heredero real era el hijo mayor de Juana, que era un niñito de 5 años que se llamaba Carlos. Entonces, mientras él crecía, Fernando se va a dar gusto. Y fue la época en que empieza a poblarse todas las islas antillanas y del Caribe, principalmente. Recuerden que Colón había descubierto América en 1492. Para 1505-1506 ya tenía más de 10 años de que se había poblado República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, y empezaba a poblarse o empezaban a conquistar Cuba. ¿Okay? Un joven aventurero llamado Diego Velázquez, homónimo del pintor también español, ¿okay? Se había aventurado, ¿okay? con las islas guaraníes y había conquistado fácilmente la isla de Cuba, y se va a convertir Cuba en la isla más importante de España del siglo XVI. ¿Okay? Va a desplazar a la dominicana, que era la española, va a desplazar a Puerto Rico, y Cuba se va a convertir en la sede, quizá por su ubicación geográfica, va a ser la base central de todos los viajeros y barcos mercantes que venían de España. ¿Okay? Ahí van a anclar, y por eso Cuba se va a poblar así de rápido. Poblar, y sobre todo que desde Cuba veían que enfrente había algo. ¿Okay? Especialmente veían enfrente una cosa grande que no sabían que era una península. ¿Okay? Y creían que era una islota inmensa. ¿Okay? Recuerden que entre Cuba y México está el famoso canal de Yucatán. ¿Okay? Lo que estaba enfrente de Cuba era Yucatán, pero no lo sabían. Entonces empezaban a explorar qué había enfrente. Primero como para ver qué hay, y van buscando qué había. Bueno, pues era este momento cuando Cortés decide partir a América, a hacer una aventura. ¿Okay? Y él, como lógico, como llegaban todos, ya no llega a la Dominicana, ya llega a Cuba, porque era la isla de moda y era la que estaba creciendo, sobre todo su capital, que en ese momento no era La Habana, era Santiago. Santiago de Cuba, el lugar central. Ahí estaba la casa de gobierno, ahí estaba Velázquez. Por circunstancias del destino, Velázquez era conocido de la familia Cortés y Pizarro, y fácilmente acoge a Hernán Cortés
y le da, para que sobreviva, porque llegaba sin nada, el papá le había quitado todo, le da una encomienda. ¿Qué era una encomienda? Un terreno, ¿okay?, para que él cultivara e hiciera negocio y de ahí sacara su dinero, pero no solamente era la tierra, sino estaban también los indios adentro de esa tierra, o sea, que eran los encomendados, por eso se llamaba encomienda. Los indios eran los encomendados y el dueño era el encomendero, ¿okay? Entonces le encomendaban los indios para que el encomendero los enseñara a ayudar a los frailes y les enseñara la religión cristiana, y ellos trabajarían, como sabían de la tierra, trabajarían la tierra para ellos, ¿okay? No eran esclavos, que luego, de hecho, muchos españoles los van a aprovechar, sí es cierto, pero otros no, simplemente eran los trabajadores, ¿okay? Y Cortés demuestra ciertas habilidades mercantiles y le va bien, se lleva muy bien con Velázquez, y evidentemente Cuba se convierte, como les dije, en el centro de atracción de toda España, y se convierte en una isla donde todos llegaban a festejar, todos fiesteros, y casi todos los aventureros llegaban ahí, y casi todos los aventureros, ¿okay?, se dedicaban a la vida fácil, a la fiesta, viva la vida, la fiesta, ¿okay? La idea cubana que hasta hoy se tiene es de la alegría, la fiesta, porque desde esa época era así. Entonces Cortés entró en ese aro, y fiestas, y mujeres, y vino, y como tenía su lanita, pues, y el gobernador, que era Velázquez, porque Fernando lo nombra gobernador de la isla, pues también se dedicaba a lo mismo, y viva la vida, y van llegando más, y van llegando los nombres que luego van a ser conocidos, van a llegar Pedro Alvarado, Francisco de Montejo, Cristóbal de Olid, y que también todos se conocían, les daban su encomienda, hacían como una especie de cámara de comercio, por así decir, y todos se conocían, y ¡ay, viva la vida! Españolitas que llegaban a buscar un buen marido, ¿ok? ¡Ay, viva la vida! Decían que sí, ellos a la mera época, digamos, las embarazadas no se casaban y tenían hijos por doquier. Y no solamente con las españolitas que venían de España, también con las pocas indígenas que aún quedaban, ¿okay? Y alguna que otra con las mulatas o con las negras que habían traído también de África para que esos sí eran esclavos, los mulatos y los negros, esos sí eran esclavos, oficialmente hablando. Bueno, entonces así la vida. Cortés nunca se imaginó nada de que fuera a hacer lo que fuera a hacer, estaba muy contento así. Hasta que se da cuenta que el Velázquez, como buen político que era, empieza a mandar exploraciones concretas para ver qué había enfrente. ¿Okay? Él pensaba que enfrente había una isla a la que ya Velázquez y los gobernantes le llamaban Yucatán. ¿Okay? ¿De dónde viene la palabra Yucatán? La palabra Yucatán no se sabe exactamente de dónde proviene. ¿Okay? No es como el caso de la palabra Mayap. Mayap, por ejemplo, significa tierra de los escogidos, o tierra de los especiales, o tierra de los no muchos. ¿Okay? Significa Mayap. Pero Yucatán no tiene un significado propio. La tradición cuenta que las tropas de Velázquez se toparon con varias canoas mayas, ¿okay? Y que los mayas les indicaban algo, pero ellos no sabían qué era, y que preguntaban en español, ¿qué es esa tierra? ¿Qué es esa tierra? ¿Qué es esa tierra? ¿Okay? Y que los mayas no los entendían, y cuentan, es cuento, no se sabe si así fue, cuentan que los mayas contestaron, Nati, Nati, Catam, que significa no te entiendo, pero como estaban de barco a barquita, ¿cómo? Nati, Nati, Catán, se llama Yucatán, Yucatán, y quedó Yucatán, ¿okay? Y así lo puso Velázquez, y desde eso se le empezó a decir Yucatán, pero como isla. La isla, le decían la isla grande de Yucatán. No sabían que era una península, no lo sabían. Y lo que sí sabía era que por abajo estaban unos territorios que les llamaban el Darién, donde hoy está Panamá. Y lo clásico, en Cuba había así como llegaban españoles, españolitas y todo, había una bola de chismes como hay ahorita. Prendes la tele, que lo del coronavirus, de que uno dice una cosa, luego dice otra, y el chisme, no, de que sí, que eso, que con eso te colieres, con esto te atacan, y todo ese relajo siempre ha habido. Y los chismes eran de que allá enfrente, por el Darién, lo que hoy es Centroamérica, había una ciudad de oro, jóvenes. ¿Saben lo que es eso? Una ciudad que tocabas el oro y como el rey Midas te convertías en oro. Y que había los hombres de oro. Y la gente estaba desesperada porque la mayoría de los españoles que iban a Cuba
iban para hacer dinero, iban para hacer lana. ¿Por qué? Porque España estaba muy pobre. 800 años de guerra contra los árabes. Los habían sacado a los árabes apenas en enero de 1492, el mismo año que se descubre América. ¿Ok? Por lo tanto, España estaba en la ruina, porque 800 años de una guerra, oye, imagínense ustedes. Por eso ven ustedes en las imágenes que tenemos, en las pinturas, vemos a los reyes católicos austeramente vestidos, no están lujosos. Lujosos los reyes de Francia, eso sí. Vean cómo vestía Francisco I o Carlos IX, o sea, además, o cómo vestía Enrique VIII. Pero los españoles no vestían así, porque hasta ellos estaban pobres. De hecho, el palacio real de la reina Isabel era, ¿okay?, el Alcázar de Granada. ¿Okay? Entonces, no tenían realmente, aún no tenían un palacio grande. Entonces, estaban pobres. Entonces, muchos de esos españoles ahorraban dinero y venían a América porque pensaban que América solo pisabas y oro, oro. Y más con las leyendas que habían, porque había muchas leyendas. En Europa había miles de leyendas, sobre todo desde finales del siglo XV, que llegó Marco Polo a Italia y empezó a contar que había ido a la China y que había habido y cosas maravillosas y que gigantes y que monstruos y que dragones, y la gente se lo creyó. Entonces decía, pues seguro que allá también hay. Entonces la gente venía para hacer dinero porque tenían el apellido, pero no la riqueza. Entonces, para recuperar la riqueza, venían a hacer fortuna aquí. Por eso había un montón. Entonces, un montón de gente organizaban excursiones partiendo de la Dominicana, de Puerto Rico, o sobre todo de Cuba, para ir al Darién, a ver qué había ahí. Vamos a ver si hay oro, que no había nada. O sea, pero era la leyenda y no los distraía. Y en el caso de Cuba, Velázquez le va a echar ojo a lo que tenía enfrente. ¿Y qué tenía enfrente? Nada menos y nada más que lo que hoy conocemos como la República Mexicana, Yucatán y todo el resto de México. Y entonces Velázquez, ¿okay?, queriendo quedar bien con el rey, sobre todo que ya se sabía que se había nombrado un nuevo rey, un chiquito llamado Carlos I de España, el famosísimo chocolate Carlos V, como va a ser conocido luego, quería quedar bien. Y entonces manda la primera exploración, ¿okay?, oficial, para ver qué había enfrente. ¿Okay? Y se le encomienda a un amigo suyo llamado don Francisco Hernández de Córdoba, con unos cuantos barcos, 6 barcos nada más, y menos de 200 hombres, ¿okay?, con sus cocineros, cocineras, todo. Su misión era explorar lo que era enfrente, rodear esa gran isla, a ver de qué tan grande era, ¿okay?, porque pensaban que Yucatán era un islote, le podía dar la vuelta, luego volver a salir por donde entró y jalar hacia Cuba otra vez, ¿okay?, e informar que habían visto. Si lo consideraban, que se bajaran, pero no era, aclaro, no era una conquista, porque existía desde el momento que Colón descubrió América. La reina Isabel hizo una serie de leyes, y entre ellas y se creó un derecho que fue el derecho de conquista. Y solamente el rey, directamente el rey de España, podía ordenar la conquista. Nadie más, ningún gobernador. El gobernador podía ordenar una exploración, pero no conquista. Era el rey el que le daba un título, papel, firmado por el rey, con el sello real, para el conquistador, al que le daba el título nobiliario de adelantado. Era lo que se llamaba un adelantamiento, que significaba el que va por delante del rey, abriéndole camino. Entonces, por lo tanto, Velázquez no podía ordenar una conquista, meramente una exploración. Bien, pues se va Hernández de Córdoba, sale, y la primera parada que hace Hernández de Córdoba, ¿okay?, Cozumel. Para Cozumel, que oye que los indios hablaban en maya y les decían Cuzamil, y él oyó Cozumel. Los españoles como que no oían bien las cosas, oyó Cozumel,
Y, oh sorpresa, los indígenas mayas que habitaban allá se mostraron bastante afables con ellos. Les dieron, los invitaron a pasar, les dieron sus piñas, sus frutas, todos les pusieron su brazalete, todo incluido para el Hotel Riff, o sea, todos contentos y felices, estuvieron allá contentos. ¿Okay? Y ahí estuvieron un tiempo allá y entre señas más o menos se comprenden, no entienden mucho, y Hernández de Córdoba decide pues seguir su camino. Y había dos inditos allá como de 12 años que Velázquez, muchos dicen que los secuestró, en realidad no, se los llevó, los subió, eran dos jovencitos que se llamaban Juanelo y Melchorejo, ¿okay? Que Velázquez los llevó porque oyó que hablaban español, o sea, eso de hablaban significaba que decían una palabra en español. La palabra que los inditos decían era Castilla, Castilla. ¡Ah! Dijo, estos van a aprender pronto, que sean nuestros traductores. Y se los llevan para poder traducir. Y luego ellos muy contentos, nunca conocieron un barcote, suben un barco de vela, que se subieron, Castilla, Castilla, Castilla. Entonces muy contentos. De Cozumel parten y van costeando lo que hoy es la península de Yucatán. Hernández de Córdoba costea, pasa por lo que hoy sería enfrente de Playa del Carmen, enfrente de Tulum, frente de Cancún, luego ya entraríamos a lo que es Yucatán, frente a Tzilam, frente a Telchac, Progreso, Chuchulup, Chelem, Chuburná, Cisal, Celestum, Hiram, Isla Arenas. ¿Por qué están haciendo eso? Están buscando el paso. Ellos creen que es una isla. Isla Arenas, y van bajando, y no ven el paso. Como no sabían que era una era tan grande, se les empiezan a acabar las provisiones. Y Hernández de Córdoba decide anclar y bajar a aprovisionarse en un lugar llamado Champotón o Potoncham. ¿Okay? Potoncham le decía a los suyos mayas, pero ellos oyeron, como decían Potoncham, Potoncham, ellos oyeron Champotón, Champotón. O sea, siempre oían otra cosa. Y se bajaron a buscar agua. ¿Okay? No sabían lo que les esperaba. Se bajan a buscar agua, pero más tardaron en bajarse cuando oyen, ¿okay?, una gritería de indios mayas armados hasta los dientes, con flechas, palos, y con sus flechas envenenadas. Se dice que utilizaban la puntita, que era puntita de piedra, de madera, con veneno de serpiente, por lo general la Oshkam, una serpiente muy venenosa, ¿okay?, venenosísima, que creo que le dicen también las 7 narices o algo así, ¿okay?, y con eso les daban y se morían. Pues los atacan. Muy diferentes. Hay que tomar en cuenta que en ese momento, ellos no lo sabían, pero el grupo maya estaba peleado y dividido entre sí, ¿okay? Donde habían bajado primero era área de los mayas itzáes, y donde ahora bajaban era área de los mayas chihues. Entonces evidentemente no eran los mismos, y cuando los atacan les rompen el alma a los españoles. Por eso los españoles le van a llamar a Champotón la bahía de la mala pelea, porque les van a romper el alma, ¿okay? Al grado tal que el mismo don Francisco Hernández de Córdoba muere en esa batalla. Muere. Y regresan todos lastimados, adoloridos y muertos de miedo por lo que habían pasado. ¿Okay? Y ya regresan a Cuba. Todo esto lo veía Hernán Cortés, porque pues era amigo íntimo de Velázquez, sabía todo lo que estaba pasando. Además, era una cosita Santiago. Entonces, qué onda. Y entonces, pues, Hernán Cortés oyó todo esto y dijo, oye, ¿por qué no me mandas a mí? Espérate, voy a mandar otra expedición para que esté más fuerte. Y Velázquez manda a su sobrino, a Juan de Grijalva, para que haga una segunda expedición, 1518. Y Grijalva, siguiendo el mapa de Hernández, pasa por Cozumel, para primero en una islita que fue Isla Mujeres. Como lo fueron a recibir pura mujer indígena, pensó que era una isla de mujeres y por eso le puso Isla Mujeres. Y de ahí, okay, vuelve a seguir la ruta, pasa por Champotón, pero no se baja, sigue el camino buscando la vuelta. Dicen, ¿dónde se dobla aquí? Y siguen. Ven un río caudaloso. Dicen, este río conduce al mar.
hay que seguirlo. Pero ¿cómo lo apunto aquí? Y se le ocurre, le voy a poner mi nombre. Y le pone el nombre del río Grijalba. Por eso aparece el río Grijalba, porque Juan de Grijalba. Y sigue. Va a llegar hasta más o menos enfrente a las costas de la actual Veracruz. Y van a anclar en una isla enfrente, en un islote. Para aprovisionarse, pues ya avanzamos bastante, hay que averiguar bien dónde estamos. Vamos a bajarnos a aprovisionar con mucho cuidado, nos va a pasar lo de Velázquez. Y se bajan un grupo, con mucho cuidado para ver que no hubiera indios. Ven un ojo de agua, agarran el agua, pero oh sorpresa, no solamente ven el ojo de agua, sino que también ven un montón de esqueletos humanos que se ve que habían sido sacrificados. Esqueletos por todos lados. El esqueleto hasta se para, hola, no. Entonces, y los soldados que no habían visto eso, no es que fueran cobardes, era algo novedoso para ellos, vuelven corriendo, le informan a Grijalba que habían visto una bola de esqueletos, de, el sacrificio, ¿cómo va a ser? Sí, y Grijalba, que no se caracterizaba por ser así muy valiente, okay, vámonos de aquí, vámonos. Y le informan, capitán, le dicen, en la costa hay unos indios que parece que nos están llamando o nos están mentando. Porque estaban los indios en la costa, lo que podría ser hoy Veracruz, brincando, los vieron con sus catalejos, brincando, haciendo así, les hacían así. Parecía o una mentada o que lo estaban llamando. Pero Grijalba dijo, no, vamos a pelarlo aquí, esto sí, no me está gustando. Y se van sin poder comprobar nada más. ¿Okay? Bueno, pues entonces viene la tercera expedición, que esta sí va a ser la de Hernán Cortés. Esta va a ser la tercera expedición, la de Hernán Cortés. ¿Cómo fue que Hernán Cortés lo convenció? Miren, Velázquez conocía como la palma de su mano a Hernán Cortés. ¿Okay? Lo conocía como la palma de su mano. Y Hernán Cortés era un tipo muy hábil en las matemáticas, pero no era confiable. Era medio taurcillo, mujeriego, parrandero y jugador. Entonces no le gustaba como para mandarlo a algo muy serio. Y lo estaba más o menos toreando. En esos días llegan a Cuba una familia, la familia Juárez o Suárez, hay variedad, no sé exactamente qué era, que eran unas hermanas, en las cuales el gobernador se enamora de una de ellas. Y la chica, llamada Catalina, se enamora de Hernán Cortés. Con tal de retener a Cortés, Velázquez obliga, porque esa es la verdad, obliga a Cortés a casarse con Catalina, para que ya los deje en paz y no le siga insistiendo que va a ir quiere hacer una expedición. Y lo casa con Catalina, una boda totalmente arreglada, sin amor, pero que Cortés, ante la amenaza de que Velázquez lo iba a encarcelar porque tenía muchas deudas pendientes, ¿okay?, accede a casarse con Catalina. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que Cortés siguiera insistiendo. Hasta el fin Velázquez le dice, está bueno, vas a ir, pero mucho cuidado, solamente vas a ir a explorar. Hombre, Diego, me conoces, por eso lo digo, porque te conozco, Hernán, solo explorar. Te voy a dar 290 hombres, 11 barcos nada más, unos cuantos cañoncitos, no te vas a pelear con ellos, vas a completar el viaje que mi sobrino dejó inconcluso. ¿Ok? Bueno. Sin embargo, cuando Cortés invita a todos, o sea, a sus compañeros a participar, a los Montejo, bueno, a Montejo, a Pedro Alvarado, a todos ellos, porque en aquella época los capitanes los escogía el capitán general, pero la tripulación, o sea, los soldados, eran pagados por el gobernador. Entonces estaban divididos. O sea, claro, el gobernador tenía el control, porque el que paga manda. Entonces él tenía el control verdadero. Hecho todo, los 250 hombres, Cortés se prepara para zarpar. Pero la noche anterior, Velázquez se arrepiente. Se dice que porque Catalina fue a verlo y le dice, por favor, soy recién casada, por favor no te lleves a mi marido. Y Velázquez decide detener a Cortés, que no salga. Sin embargo, Cortés era un zorro que tenía un colmillote que arrastraba y sabía que Velázquez se podía arrepentir. Y entonces zarpa en la madrugada
Y cuando Velázquez se presenta a la hora que debía salir para detenerlo, Cortés ya había zarpado con sus 11 barcos. Lo cual Velázquez hace un berrinche del tamaño de su masa corporal, porque era un tipo que dicen que era extraordinariamente gordo. ¿Crees así? Hay varias cartas que se refieren a él como el gordo Velázquez. Bien, pues Cortés zarpa. Y aquí empieza la aventura. Aquí seguimos a Cortés. Cortés tenía el mapa de Grijalba, por lo tanto iba a seguir al pie de la letra el camino de Grijalba. Para en Cozumel. Ahí lo mismo, los indios de Cozumel ya estaban acostumbrados a que cada año llegaba un grupo de españoles, ya los conocían. Y los recibían muy bien, era buena onda, allá era muy buena onda. Y ahí Cortés está un mes. ¿Por qué tanto tiempo? Porque está esperando la reacción de Velázquez. Pero Velázquez parece que no reacciona. Cortés no quiere problemas. Y está esperando a ver si Velázquez lo mandaba a buscar con otros barcos. Pero no pasó. Pero en ese mes fue tiempo más que suficiente para que de repente apareciera en escena un personaje que le va a ser muy útil a don Hernán. Jerónimo de Aguilar. Un náufrago español que hacía 10 años vivía entre los mayas sin que nadie supiera su existencia. Era uno de aquellos hombres que habían ido a aventurarse a buscar la ciudad de oro al Darién, a Panamá, pero habían naufragado y quién sabe cómo las olas los botaron al área de lo que es Quintana Roo. ¿Okay? Los indios los agarraron, a los sobrevivientes, se los dividieron y a él junto con su amigo Gonzalo Guerrero se los llevan a lo que hoy es Chetumal. Y ahí van a estar trabajando para los indios mayas de ese lado, los indios itzáes. Aguilar siempre pensó que los rescatarían, pero el tiempo va pasando, 1 año, 2 años, 3, 4, y porque nadie sabía de ellos. Para España, para Cuba, eran gente ahogada, muerta, y ya ni los fueron a buscar. Entonces su compañero Gonzalo Guerrero dice, ¿saben qué? Aquí vamos a pasar la vida, no nos van a venir a rescatar, hay que adaptarse. Y Guerrero, con mayor facilidad de adaptación, se adapta, se casa con una maya, que resultó ser la hija del cacique, se convierte en cacique maya, aprende maya y se vuelve maya. Porque se vuelve, físicamente, se horada las orejas, se horada la nariz, y se vuelve maya, se casa, tiene hijos que son los primeros mestizos, mientras que Aguilar no quiere ceder. Él sigue esperando que algún día lo van a rescatar. Y pasan los años, 10, hasta que por fin, allá en Chetumal, se oye el rumor de que están en Cozumel unos hombres blancos y barbados. Y Aguilar le pide permiso a Gonzalo Guerrero, que era su amigo, que era el más el cacique, que por favor los deje ir a Cozumel. Y Gonzalo le dice, adelante, va, anda. Y es cuando entonces se entrevista con Cortés ante el asombro de él y de todos sus hombres. ¿Cómo era posible que un castellano hubiera vivido tantos años, 10, entre unas tribus que para los españoles eran de salvajes? Y le dice inmediatamente, señor, usted viene con nosotros. Que le den ropa cristiana, que le corten el pelo, porque tenía un pelo que le llegaba casi hasta los pies, una barba que parecía en el año viejo, en fin. Él feliz porque después de 10 años volvía a escuchar el castellano, puro maya, pues, él ya hablaba maya, y les di muy contento, pero también pues, con la lealtad del amigo, le dice, señor, nomás que no solo soy yo, hay otro. ¿Hay otro? Dice, ¿cómo que hay otro? Sí, está en Chetumal, sé dónde. Si usted me da chance, lo voy a buscar. Y va a querer venir. Ah, pues está bueno. Voy a buscarlo. Y Aguilar lo va a buscar. Y es lo que nos narra Bernal Díaz del Castillo, que seguramente se lo habrá contado Jerónimo de Aguilar, que nos narra hasta los diálogos, que cuando Aguilar lo va a buscar, Guerrero le dice, no Aguilar, yo me quedo. ¿Pero cómo te vas a quedar? Yo me quedo. Mira, veme, yo ya no soy castellano, yo soy maya. Pero tú eres realmente castellano, o sea, tu sangre es de España, tienes que volver conmigo. Además, ya me casé, tengo esposa, tengo hijos que son de aquí. Y cuenta que dicen que Aguilar le dijo, no importa, llevarlos, dice. ¿Para qué? Para que esos españoles los exhiban como animales raros en un zoológico. No, hermano Aguilar, no, tú vete,
Tú perseveraste todo este tiempo y es tu premio. Pero yo no me voy. Yo aquí estoy, aquí me quedo. Ve a mis hijos. Eran unos chiquitos. Hablan en plural. No se sabe cuántos hijos tuvo Gonzalo Guerrero. Pero como habla en plural, mínimo tuvo 2. Y no es que más. Mira los que se los muestra. Mira qué bonitos están. Son chiquititos. Y los niñitos ahí andándose junto a su papá y junto a Aguilar. ¡Hola, tío Aguilar! Le decía. ¿Crees que los voy a llevar? No. Yo aquí me quedo con ellos. Y que Aguilar se pone muy triste, pues lamento que te quedes. Pero yo sí me voy. Vete. Vete, hermano Aguilar, porque lo mereces. Nada más que eso sí, dile a esos españoles que no vengan a hacernos la guerra. Porque si nos la hacen la guerra, yo voy a defender esta tierra como mía. Porque ahora ya es mi tierra. Y Aguilar comprende las cosas y se retira. En algunas ediciones modernas del libro de Bernal Díaz del Castillo, que se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, nos ponen a esta escena con un dibujito donde se ve tierno, porque aparece que está despidiéndose de Jerónimo Aguilar y al fondo se ve a Guerrero, a su esposa y sus hijos diciéndole adiós. Tal vez le estaban diciendo adiós, tío, adiós. Nunca más se volverían a ver ni Aguilar ni Guerrero. Bien, llega con Cortés y Cortés parte. Hace la misma ruta. ¿Okay? Para en un lugar llamado Centla, que se calcula que era el estado de Tabasco. Ahí al principio los mayas les hacen resistencia, pero debido a que Aguilar sabía hablar maya, lo que hace el poder de la comunicación, logró entenderse con ellos y al fin de cuentas hacen las paces. Y Cortés se pasa otro mes en Centla, en Tabasco, conversando con el cacique, que le regala de todo, hasta hermano, la traducción que hace Bernal, que le decían hermano a Hernán Cortés. Y como hablaban maya, se entendían perfectamente bien, porque el traductor de Cortés era Aguilar. Es ahí en Centla, en Tabasco, donde por primera vez Cortés y los españoles oyen 2 nombres que a partir de este momento van a estar ligados a Cortés. El nombre de una ciudad, Tenochtitlan, y el nombre de un hombre, Moctezuma. El cacique de Centla le dice a Cortés que mejor no siga caminando hacia el norte, porque allá hay una ciudad donde viven unos monstruos, según la traducción de Bernal. Se llama Tenochtitlan, que está gobernada por un monstruo llamado Moctezuma, que se alimentan de carne humana, que beben sangre y que ofrecen sangre a sus dioses, que son terribles, que son de lo peor. O sea, todo lo que les dijeron de los aztecas a Hernán Cortés, lo fueron oyendo, se fueron prejuiciando, caray, fueron terribles. Pero eso sí, le dicen, hay mucha riqueza. Ellos sí tienen mucho oro. Aquí, nuestros regalos son esas piedras preciosas, esos corales, lo que tú quieras, pero oro, ahí está. Pero no vas a poder llevártelo, porque esos tipos son terribles, son invencibles. Nadie los vence. Todos les tenemos miedo. Cuando vienen sus recaudadores por acá, ¿okay?, tenemos que dar tributo, porque si no lo damos, se llevan a hombres, mujeres y niños para sacrificar a sus monstruosos dioses. Cortés solo lo oye, pero le despierta más la idea. Recuerden que era aventurero. Y después de un tiempo, ya con la idea de seguir a ver qué había ahí, se despide. Y en la despedida, el cacique le hace a Cortés el mayor regalo. Señor, le dice, quiero darte algo que te sirva a ti y a tus hombres. Y veo que a ti y a tus hombres les hacen falta algo. Tráiganlas. Y le regala 20 mujeres para sus principales capitanes. Y entre ellas estaba Doña Marina, que todavía era, en ese entonces le llamaban Malintzin. Cortés acepta, pero dice, primero hay que darles un curso express, rápido, de catecismo, luego se les bautice y luego las reparto. Porque ahorita, como son
no conocen a Dios, cualquiera que se meta con ellas es pecado. Ya una vez que estén bautizadas, ya no es pecado, ya pueden hacer con ellas lo que quieran. Curiosa forma de pensar del fanatismo hispano, ¿no? Bueno, pues rápidamente el padre Olmedo, el cura que traía a Cortés, era un mercenario, les da un curso rápido que quizá ni entendieron, porque aunque Aguilar los tradució un poco súper rápido, para cambiar de religión de así de un momento a otro estaba muy duro, las bautizan, y qué lástima que Bernal no registró los nombres de las 20, cómo se llamaban y cómo les fue poniendo Cortés, y solo registra el nombre de una, que fue precisamente Malintzin, a la que le van a bautizar el nombre de Marina. Marina. Hasta este momento pasaba inadvertida para Cortés. Cortés la repartió, no se quedó con ninguna, se la repartió. De hecho, a Marina le tocó a uno de sus capitanes, a don Alonso Hernández de Portocarrero, ahí le va a tocar. Se la regala como le regaló las otras, una a Alvarado, una a Olid y así. Y después prosiguen su marcha. Llegan al último punto donde había llegado Grijalva, ¿okay? La isla de Sacrificios. Y ahí, en la isla de Sacrificios, ¿okay? Cortés dice, bueno, aquí, señores, fue el último punto que estuvo el capitán Grijalva. Vamos a ver qué hacemos. Y le vuelven a avisar, señor, en la costa hay unos indios que están haciéndonos así. ¿Okay? Otra vez los indios salían a la costa, lo que hoy se parece ser que era el puerto de Veracruz. Y Cortés dice, vamos a ver qué quieren. Y bajan en lanchas y llegan. ¿Okay? Los indios los reciben, ahí se ven un montón, los reciben, abrazan a Cortés y todo, les empiezan a hablar, nadie entiende nada. Entonces Cortés llama a Aguilar, a ver Aguilar, entiéndete con los indios. Ya bueno, y va a entenderse con ellos, y aquí viene la interesante de esto. Aguilar no entiende nada, queda nervioso porque no puede entenderlos. Y los indios quedan también nerviosos porque no se pueden entender. Y llega un momento que Aguilar dice, capitán, hay un problema muy grande aquí. ¿Cuál? No los entiendo. ¿Cómo que no los entiendes, Aguilar? ¿Tú sabes este idioma? No, esto no es maya. Esto no sé qué idioma sea, pero no es maya. Y los indios estaban desesperados tratando de entender. Tenían regalos, pero no se entendían. Aguilar, entiéndelos, no los entiendo, no los entiendo, no los entiendo, ¿qué puedo hacer? No sé nada. Y Aguilar estaba a punto de hacer así, o sea, yo no sabía nada. Y en ese momento, una de las 20 indias, porque todos habían desembarcado, Cortés desembarcó para que comieran allá a la sombra de las palmeras. Y a las indias acostumbradas a hacer las tortillas, estaban haciendo, habían llevado maíz y estaban torteando, todas ellas, las 20. Cuando una de ellas, que estaba oyendo todo este relajo, porque era público, que lo estaban haciendo pues allá en la arena, en la playa, se levanta sin que nadie le diga nada, estar torteando, se levanta, pasa entre Cortés, sus capitanes, y Aguilar, que la vieron pasar así como dicen aquí en Yucatán, pasar y hizo, así, y está, y se dirige a los indios que estaban desesperados, darse a entender, y se pone a hablar con ellas. Cortés, Aguilar, Alvarado y todos los que estaban viendo esta escena que debió haber sido de antología, quedaron así. ¿Ah? El propio Aguilar, ¿cómo? Y vieron que los indios se calmaban y que bin, gan, ok, Bernal nos cuenta que como 10 minutos estuvo hablando con los indios y después da la media vuelta, los indios están más calmados, muy contentos, riéndose, y la india se dirige a Aguilar delante de Cortés. Los capitanes le estaban viendo así como bicho raro, ¿y esta qué onda? Y empieza a hablar con Aguilar en maya. Y Aguilar, igual, y los españoles más viendo, ¿de qué nos perdimos? Hay que ir al Harmonjola porque no sabemos nada de esto. Estaban oyendo como termina de hablar ella, y como había iniciado, termina de hablar con Aguilar sin saludar a nadie, regresa a su lugar, se pone en cuclillas como todas y a hacer tortillas. Y Aguilar estaba feliz. Señor, ya le hicimos, ya sé lo que quieren esos indios y ya sé todo lo que le podemos preguntar. ¿Y cómo lo sabes? O sea, pues porque esta india me lo dijo. ¿Y cómo? Pues no sé cómo, pero esta india parece que habla el idioma maya, que yo sé, y el idioma de ellos. No sé cómo, pero los indios
te reciben con bien, hablan pestes de un señor Moctezuma y quieren ver si tú los quieres ayudar para liberarse de ese tal Moctezuma. Entonces, pues aquí decir es que sí, okay. Pues señor, nada más que necesitamos a esta indígena, porque usted me lo puede decir en español, yo lo traduzco en maya, pero hay una laguna. Lo ideal sería que usted me lo diga en español, lo traduzco al maya, se lo digo en maya a ella lo traduce al náhuatl, se lo dice el náhuatl a ellos hablan de náhuatl, se lo dicen al náhuatl a ella traduce al maya, me lo dice a mí y yo se lo digo a usted en español. O sea, era una cadenita, una especie de teléfono descompuesto. Pero si nos fijamos en esta cadenita, ¿quién de los 4 que intervenían en esto? Cortés, Bernal, Doña Marina y en su caso, en su momento, Moctezuma, ¿quién tenía el control de la comunicación y el control de la traducción? Ella. Era ella la que tenía el control. O sea, que si ella tradujo otra cosa al maya, intencional o no intencionalmente, no sabemos realmente qué fue. Porque fue ella la que se va a entender con los directamente afectados. Y los directamente afectados son los que se van a entender con ella. Y ella se lo va a decir a los demás. Interesante, ¿eh? Interesante. Porque el poder real de la conquista lo va a tener Doña Marina, que se llamaba así. Cortés entonces quiere saber quién era esa india. ¿Y cuál era? No me fijé cuál era. Porque para Cortés todos eran iguales. Estaban las 4 indias, las 20 indias sentadas haciendo tortilla. O sea, ¿quién? Y Aguilar, que sí hablaba con ella, es esta, es la de Puerto Carrero. Que venga. Y la llama. ¿Le puedes traducir? Bernal, sí. Dile que muchas gracias. Bernal le dice gracias en maya. Doña Marina, ok, a diferencia de otras, según Bernal, se le queda mirando fijamente a Hernán Cortés. Así. No le bajó la vista, como las demás indias. Cortés se dio cuenta que esta era una india diferente y que la iba a necesitar como traductora. Porque si bien Aguilar le iba a ser muy útil para que se lo digan a él, era importante que ella, okay, le participara en esto. Porque ya todo el territorio era evidente que iban a hablar así. Y aparece la figura muy fuerte aquí de Doña Marina, quien poco a poco se va a ir posicionando con Cortés hasta desplazar a Aguilar. ¿Okay? Todo esto está ocurriendo en la primavera de 1519. ¿Okay? Bien, una vez con esta confianza ya de los dos traductores, se entera completamente Cortés que todos odiaban a los aztecas. Y va pasando de pueblo en pueblo. ¿Okay? Decide entrar para ir a ese famoso imperio, y donde pasaba le iban diciendo pestes de los aztecas. Nadie los quería. Nadie, pero nadie los quería. Los aborrecían. Nadie los quería. Y así van pasando. Y Doña Marina se entrevistaba con todos. Lo cual para los indígenas era algo impresionante. Porque una mujer, eso sí, a nivel mundial, internacional, las mujeres siempre ocuparon un segundo lugar hasta el siglo XX, que ya se posicionaron, y el XXI más. ¿Okay? Pero durante todos esos siglos, la mujer siempre fue en todas las culturas, en todas las culturas, no solamente en los aztecas, los españoles, los romanos, los griegos, todos. Era una segunda situación. ¿Okay? Entonces, en este caso, que fuera la mujer la que hablara con los enviados de Moctezuma, por ejemplo, o con los caciques de cada región, por ejemplo, el cacique gordo de Zempoala, que se tenían que entender con ella para que ella se lo dijera a él. Para la mente indígena, aún la más culta como era de los aztecas, era una especie de diosa. ¿Okay? Porque además los aztecas cuando los vieron, mandaron a sus pintores para pintar a Cortés y a sus hombres para mostrárselos a Moctezuma. Y en esos códices, en casi todos, está la figura de Doña Marina, con una cosita como le ponían los aztecas, como que sale algo de su boca, que era que estaba hablando. Y siempre la ponen
junto a Cortés. Por eso sabemos cómo era. Se calcula que era una mujer alta, morena, de raza náhuatl, porque no era maya. Ella estaba allá de casualidad, ahí te los voy a contar. Estaba allá de casualidad, pero la habían vendido. Su familia se había portado muy mal con ella, se había quedado huérfana, su mamá se volvió a casar y el marido no la quiso, el nuevo marido. Entonces la mamá la vende a unos mercaderes y los mercaderes se van por toda Mesoamérica y la compra el cacique de Tabasco. Y él ya crece en Tabasco. Su lengua materna era el náhuatl, parece ser que era de un lugar cercano a Coatzacoalcos, área azteca totalmente, Painalá se llama ese lugar. Y allá crece, evidentemente crece en un grupo donde se hablaba maya, entonces ella aprende el maya. Su nombre original era Malinali, era el nombre náhuatl, Malintzin, el nombre maya, y Marina, el nombre español. Okay, así fueron sus nombres. O sea, cuando la vendieron, su mamá la vendió como Malinali. Ya en el área de los mayas le llamaron Malintzin, okay, y ya los españoles la bautizaron como Marina. Y así se quedó con el nombre de Marina. ¿Okay? Entonces, allá había vivido todo el tiempo, había crecido hasta que llegó Cortés y se la llevó. ¿Okay? Más que dicho, o más se la llevó, se la regalaron. ¿Cuántos años tenía? Lamentablemente, ninguno de los que hablan de ella y que escribieron nos dicen su edad. Siempre se ha creído que era una mujer joven. Cortés, que escribió las famosísimas 5 cartas de relación al rey de España, hoy es un libro entero, un libro así, como de este gordo, que quizás está más gordo, solo la menciona 2 veces y nunca le dice su nombre. Le dice la mujer que era mi lengua. Solo. Como que no quiere darle mucho crédito. Cortés era más bien soberbio en ese aspecto. No quiere darle mucho crédito. Y solamente la menciona 2 veces diciéndole que era su lengua, nada más. Alvarado, que escribió Olid, Alonso Hernández y otros más, ni siquiera la mencionan. El que más la menciona es Bernal. Y Bernal es el que nos habla de que era una mujer muy inteligente. ¿Okay? Y esta mujer inteligente es la que va a intervenir en toda la conquista. Una vez que ya Cortés sabe el sentimiento de los aztecas por conducto de doña Marina, ahora sí se dirige al gran imperio azteca. Esa entrevista, repito la palabra, de antología que va a tener con Moctezuma, hubiera sido inconcebible si no hubiera estado doña Marina ahí. Y vamos a llegar para la próxima semana el momento en que don Hernán va a entrar a la Ciudad de México, Tenochtitlan, por donde hoy está la famosa calle Pino Suárez. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias. Que descansen y nos vemos la próxima semana.